Vengo reflexionando de los zombies que conozco, el tipo de zombie, por qué se produce, cómo funciona su cuerpo y cómo es la mejor forma de detenerlos. Y el primer zombie que me viene a la cabeza es el conocido zombie por maldición, como en una película Evil Dead o El despertar del diablo. Ellos son muertos, reanimados o poseídos más bien por una entidad demoníaca poderosa que les da fuerza, velocidad a sus cuerpos. Y no importa que les corten la cabeza o que se las esté dando un balazo, siguen vivos, siguen intentando acabar con todos, comérselos, matarlos, lo que sea, invadirlos con la maldición, en fin. Y pues no tiene mente porque su cuerpo fue poseído y desplazó su espíritu, matando al portador, convirtiéndolo en un vaso, una vasija. Luego viene a mi memoria los zombies como El amanecer de los muertos, no recuerdo el nombre del director, si es Martin Scorsese o es alguien más. Pero bueno, son zombies lentos que ya están muertos. En una versión son reanimados por un meteorito que reactiva sus facultades motrices y más básicas, que son las del apetito, de comer, hambre. Ya son cadáveres reanimados, por eso son lentos siempre. Y cuando alguien muere por mordida se transforma. Pero en general son lentos todos. Y de ahí recuerdo las nuevas versiones del Amanecer de los Muertos, la película que era en un panteón, en donde tenían una bodega del gobierno y en un contenedor tenían guardado un zombie. Pues se supone que era de la misma ocasión de la película anterior, o eso presumían ellos, que fue de esa situación cuando el meteorito decían, pero que al parecer es por otra cosa. Es como un virus, una bacteria que se le infecta y el que llevan es un zombie de muestra, pero termina embodegado. Por accidente lo rompen y se libera un gas que los transforma lentamente en zombies. Aquí también son lentos. ¿Quién sabe qué vio? En esta película también son lentos y cadavéricos en su mayoría. Reviven aunque estén destruidos, creo que eso todos. Mientras no les corten la cabeza siguen vivos, excepto los primeros que son por maldición. Pero también son lentos estos, también entran en estado de putrefacción rápidamente. Pero estos sí tienen motivación, llegan a hablar. Entonces explican que no es que quieran matar, sino que necesitan comer cerebros, porque el cerebro, comiendo cerebros, se les quita el dolor, porque tienen dolor por sus articulaciones que están en putrefacción. Llegan a mantener ciertos aspectos de inteligencia o de su yo anterior.
Luego están los zombies de la nueva película El Amanecer de los Muertos, donde quedan atrapados en un centro comercial. Estos pues sí entran en putrefacción luego porque cuando nace el bebé zombie se ve que sus venas están amoratadas, o sea, no hay circulación. Y estos son rápidos, salvajes, se reaniman y sin importar características del cuerpo o de la persona, atacan rápidamente, corren. Aunque la persona haya tenido sobrepeso, pueden correr a su máxima velocidad del ser humano. Siempre he pensado que es porque, aunque forcen los músculos, aunque forcen los pies en posiciones en las que la persona no estaba apta para moverse, ya no hay dolor y el músculo sigue siendo un tendón, una liga que guarda su elasticidad un tiempo. Por eso es que se mueven de esa manera, rápidamente. Estos, igual que la gran mayoría, ya están muertos y de igual forma se les puede acabar con un tiro en la cabeza, aunque sigan vivos si les pasa cualquier cosa a su cuerpo, a sus cuerpos, como el zombie del estacionamiento que sin la mitad de su cuerpo llegó trepando y le cayó por encima a uno de los protagonistas casi al final de esa película. Luego hay otro tipo de zombie que hasta ahora solo he visto en los cómics, que es un virus espacial que, bueno, sale en Marvel Zombies, en el crossover del Despertar del Diablo con Marvel Zombies. Se trata el tema de que es un virus espacial, no es el Necronomicon. Y pues el último tipo de zombie es el que cree que repartiendo el dinero de los impuestos entre todos va a generar un estado de bienestar o de igualdad, porque en realidad lo único que va a hacer es acabar con las posibilidades de un mejor futuro para el país. No veo por qué tener que pagar 20, 30 impuestos para recibir tal vez uno, máximo dos, no sé si se pueden recibir tres, por vejez, cesantía y estudiante o algo así. Entonces, este tipo de zombie es peligroso porque no les importa quién gobierne, siempre y cuando esté el más simpático o carismático. Este tipo de zombies llegan a mantener sus facultades motrices y mentales que normalmente tendrían sin la infección, pero son lentos en su raciocinio y por más que uno les intenta explicar la situación, no lo entienden. Ellos lo ven no por el lado de los 20 impuestos que van a tener que pagar, sino por la ayuda social que va a recibir él o su familia. Este tipo de zombies también, muy en contradicción con su naturaleza, van en contra de esta. O sea, no es un zombie que piense que el Estado está pagando derechos a diestra y siniestra, derechos ficticios, regalando dinero, ayudando a gente que pues desgraciadamente
se les puede ayudar más enseñándoles a mejorar, pero pues, ¿qué le va uno a hacer? Entonces estos zombies quieren infectar a personas sanas con las ayudas sociales para después decirle, ves, hay que votar por ellos, pero al mismo tiempo no alimentan al sistema al que sirven, porque en su mayoría, bueno, no sé sinceramente si en su mayoría de los de que yo conozco, evaden impuestos. Entonces, o sea, ahí nos podemos dar cuenta de que ya no tienen un uso y capacidad, un uso correcto de sus facultades mentales. Vámonos, vámonos. Ya no tienen un uso correcto de sus facultades mentales y llegan incluso a contradecirse con argumentos falaces, tratando siempre de quedar ellos como los buenos. El buenismo social, la corrección política tiene que imperar siempre, no importa que se contradigan en su palabra. Este tipo de zombies, como siguen conservando ciertas facultades motrices, aún con la infección, pueden engañar. Y el problema es que van a buscar imponer a quien propaga la enfermedad. Van a tratar de imponer en un pensamiento colmena a quien propague mejor la enfermedad o la infección, para obviamente infectar a más con esta enfermedad, y que, como el mundo natural nos lo explica, de esta manera perpetuarse, ya sea repitiéndose, clonándose o volviéndose inmortales, como los segundos no pueden, se clonan unos a otros. Cuando se dan cuenta del error, o cuando se liberan de la infección, más bien dicho, se dan cuenta del error que cometieron y empiezan a emigrar, tratando de huir de la infección, aunque muchos de ellos lleven dicha infección como portadores, de manera que llegan a otros países no buscando trabajo, sino buscando ayuda social, como en su país era al principio, antes de que las ayudas sociales desestabilizaran toda la economía. A este tipo de zombies es muy difícil combatirlos. Lo único que los puede despertar o poner en hibernación la infección de sus mentes es la realidad, cuando obviamente se dan cuenta de la realidad de la economía y de la situación real de políticos que predican que hay que perdonar al delincuente. Por sobre de todas las cosas, el delincuente también es humano, aunque delinca e intente acabar o robar a las personas que trabajan. Esta perra ya encontró ese maldito hueso. Ahora me va a traer como político mexicano correteando el hueso. Bueno, entonces este tipo de zombies, por más que se les intente inocular explicándoles la realidad, no la entienden. Siguen pensando en el partido, pensándose miembros del partido del cual se ponen la camiseta. Vámonos, vámonos. Del cual se ponen la camiseta y trabajan hasta gratis en algunos casos, con tal de que se imponga el partido que ellos creen que va a imponer el mejor presidente, o al que gobierne de acuerdo a lo que ellos creen que es mejor, que es propagar la enfermedad de las ayudas sociales, que es propagar enfermedades mentales, ismos, creo que se llaman ese tipo de enfermedades,
Algunas empiezan con Femi, Comu, Socia, pero en general terminan con ismo como norma general. Todo fanatismo es malo, por eso ahí radica la infección de este último tipo de zombies, en su fanatismo. En el fanatismo que se inocula en sus mentes y se expande y que salta entre ellos convenciendo a otros que saben lo mismo que ellos de política y de economía, propagando las ideas de que está bien que nos ayuden, aunque tengamos que pagar las ayudas que no recibimos también, o incluso ayudas que no deberían de estar siendo dadas por la circunstancia del daño o accidente. Este tipo de zombie, a diferencia de las películas, sí se llega a curar por completo. Es muy difícil, pero se llegan a curar, llegan a salvarse. Es muy difícil. Hay que explicarles la realidad y hacerles entender que no es tan complicado como les hicieron creer. Solo hay que voltear a ver las ciencias exactas que no cambian. No porque digamos que la luna es de queso, vamos a subir y vamos a encontrar comida para todos los países en estado de hambre. No porque digamos que podamos volar, vamos a sobrevivir una caída de 20 pisos. La realidad siempre se termina imponiendo al final y no hay manera de escapar ni de la realidad ni del tiempo. Y ese es el tipo de golpes que llegan a hacer despertar a estos zombies. Hay que darles constantemente estos golpes porque se dan cuenta de que no tienen argumento, que las falacias que dicen están equivocadas. Algunos, otros las siguen enarbolando como un chango o un palo, tratando de defenderse de la realidad. Al final la realidad siempre se impone. Pues son todos los tipos de zombie que conozco. No sé si alguien conozca más tipos de zombies, que me hayan faltado algún tipo de zombie de nombrar. Obvio, yo me baso en su mayoría en películas y al final en un cómic y en la realidad política del país en el que vivo. Pero pues tal vez haya películas que compartan ciertos rasgos. Muchas de las películas que nombré compartían el rasgo de la lentitud del zombie, aunque algunos tenían cierta conciencia, otros tienen cierto grado de movilidad. Este es el bosque de la Jusco, es hermoso.